Hola, buenos días. Vamos a ver algunos ejercicios de la última parte del trabajo práctico número 4 de vectores. Vamos a ver entonces los temas producto vectorial y producto mixto. Si tenemos un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales determinados por los versores E1, E2, E3, y tenemos el vector U de componentes U1, U2, U3, el vector B de componentes B1, B2, B3, y queremos calcular el producto vectorial de U y B, podemos usar la siguiente regla práctica, es decir, poner en forma matricial a los versores 1, 2 y 3 y las componentes de los vectores U y B, y desarrollar como si fuera un determinante por la primera fila, es decir, tomar el primer elemento, E1, y multiplicarlo por el determinante que obtenemos de eliminar fila 1, columna 1. Entonces tenemos esta matriz, U2, U3, B2, B3, calculamos su determinante. Después ponemos signo negativo y el segundo elemento, que sería el versor E2, y lo multiplicamos por el determinante de la matriz que obtenemos de eliminar fila 1, columna 2. Y por último ponemos el tercer elemento, E3, y lo multiplicamos por el determinante que obtenemos de eliminar fila 1, columna 3, es decir, la matriz U1, U2, U3, U1, U2, B1, B2, le calculamos el determinante, y nos queda entonces el vector U vectorial B con las siguientes componentes. Otra forma práctica de calcular el producto vectorial es escribir en forma matricial las componentes de un vector debajo de un vector y el otro abajo, siempre en orden. Si tenemos U vectorial B, ponemos primero las componentes de U, después las componentes de B, y calculamos entonces. Para la primera componente del producto vectorial vamos a tener el determinante de la matriz que obtenemos de eliminar la primera columna. ¿Qué obtenemos? La matriz U2, U3, B2, B3. Calculamos el determinante y tenemos la primera componente del producto vectorial. Después, en segundo lugar, ponemos signo negativo aquí y eliminamos la segunda columna y nos quedamos con la matriz U1, U3, B1, B3 y calculamos su determinante. Y para la tercera componente vamos a eliminar la tercera columna y nos quedamos con la matriz U2, U1, U2, B1, B2, calculamos su determinante y ya tenemos entonces las tres componentes del producto vectorial de U y B. Además, vamos a utilizar para estos ejercicios varias propiedades. Tenemos la primera, que U vectorial B es igual a menos B vectorial U. La segunda, si tenemos un escalar lambda y lo multiplicamos por U vectorial B, vamos a tener que esto es lo mismo que lambda por el primer vector vectorial el segundo, o el primer vector vectorial lambda por el segundo vector, donde lambda siempre es un número real. También tenemos que el producto vectorial es distributivo, es decir, U vectorial B más W es lo mismo que U vectorial B más U vectorial W, o si tenemos primero una suma de vectores, B más W, y a ese vector le hacemos vectorial U, tenemos B vectorial U más W vectorial U, y por último la propiedad que dice que si tenemos el módulo de U vectorial B al cuadrado y le sumamos el producto de U vectorial B al cuadrado, vamos a tener que eso es igual al módulo de U al cuadrado por el módulo de B al cuadrado. Bien, vamos a entonces empezar con los ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio 16F. Tenemos cuatro vectores, U, B, W y T, y queremos calcular el producto vectorial del vector 2U menos 3B y el vector W más T. En este caso podemos trabajar de dos maneras. Una manera sería, primero, por operaciones de vectores, multiplicar por 2 al primer vector y sumarle menos 3 por el segundo vector. Ahí tenemos un vector. Y después tenemos otro vector que es la suma del vector W con el vector T. Una vez que tenemos este vector y este vector, hacemos el producto vectorial de esos dos. Otra manera sería utilizando propiedades, que es la que voy a usar yo en este ejercicio para practicar un poco con propiedades. Pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. En esta forma vamos a tener, ponemos la expresión y vemos que podemos usar la propiedad 4, ¿sí? Donde tomamos
el primer vector 2u y hacemos vectorial w más t, y a eso le vamos a sumar el segundo vector, que es menos 3 por b, y hacemos vectorial con w más t. Volvemos a distribuir ahora de esta forma, hacemos 2u vectorial w más 2u vectorial t, hacemos menos 3b vectorial w, y a eso le sumamos menos 3b vectorial t, y estamos viendo ahora, acá aplicamos la propiedad 3, también tenemos escalares, el escalar 2, el escalar menos 3, podemos utilizar la propiedad 2 y aplicarla. Entonces, por ejemplo, tener 2 por u vectorial w es lo mismo que 2 por el producto vectorial de u y w. Lo mismo en esta expresión, ¿sí? El 2 queda fuera de la expresión del producto vectorial. Lo mismo con el menos 3, estamos aplicando la propiedad 2 y aquí también, ¿sí? Una vez que tenemos esta expresión, lo único que falta ahora es calcular 4 productos vectoriales, ¿sí? Acá tenemos el producto vectorial de u y w, el de u y t, el de b y w y el de b y t. Bueno, entonces, para calcular vamos a hacer uno de ellos. Por ejemplo, si queremos calcular u vectorial w, tomamos las componentes, o sea, ponemos un vector, el u, 1, menos 2, 3, después ponemos el otro vector, 0, 1, menos 2, y empezamos. Para calcular la primera componente, vamos a eliminar la fila 1, la columna 1, y nos quedamos con la matriz menos 2, 3, 1, menos 2, calculamos su determinante. Ahora ponemos un signo negativo para la segunda componente, nos olvidamos de la segunda columna y nos quedamos con la matriz 1, 3, 0, menos 2, calculamos su determinante, y para la tercera componente eliminamos la columna 3 y nos quedamos con la matriz 1, menos 2, 0, 1, calculamos su determinante, y el resultado es un vector de componentes 1, 2, menos 1. Bien, lo mismo vamos a hacer para calcular u vectorial t, b vectorial w, b vectorial t. Ponemos en orden, ¿sí?, los vectores en cuestión y usamos la regla práctica que vimos recién. Una vez que tenemos los 4 productos vectoriales, lo único que falta es volver a la expresión y reemplazar, ¿sí?, por los resultados que nos dieron esos 4 productos vectoriales. Lo único que queda acá es operaciones con vectores, ¿sí? Multiplicamos por 2 al primero, le sumamos 2 por el segundo, le restamos 3 por el tercero y le restamos 3 por el cuarto. Nos termina quedando el vector de componentes 20, 10, 20. Bien, para resolver los ejercicios siguientes vamos a recordar que si tenemos los vectores u y b no nulos del espacio, el módulo del producto vectorial de u y b es igual al módulo de u por el módulo de b por el seno de alfa, donde alfa es el ángulo comprendido entre los vectores u y b. Además, el producto escalar de u vectorial b con u y de u vectorial b con b nos va a dar 0. ¿Qué está diciendo esto? Que u vectorial b es perpendicular a u y también es perpendicular a b. Además, vamos a observar que u y b van a ser paralelos si solo si el producto vectorial de u y b es el vector nulo. Entonces, dichas estas observaciones y definiciones, vamos a ver el ejercicio 17b. Tenemos, si el vector w es perpendicular a u y a b, queremos hallar sus componentes si el vector w forma con el eje y un ángulo obtuso y además el módulo de w es 6. Bien, entonces, primero, w es perpendicular a u y a b. Entonces, además de eso, sabemos, por lo que dijimos aquí, que u vectorial b es perpendicular tanto a u como a b. Entonces, ¿cómo son los vectores w y u vectorial b? Esos vectores van a ser paralelos, es decir, podemos escribir a w como un cierto escalar lambda por
u vectorial b, donde lambda es un número real, no nulo porque acá vimos que el módulo de w tiene que ser 6, así que es imposible que acá vayamos a poner un 0, así que está bien. Entonces, teniendo las componentes de u y b, vamos a poder calcular ese producto vectorial. Bueno, calculándolo, ¿sí?, por la regla práctica que vimos recién, vamos a obtener que el producto vectorial de u y b nos da menos 9, menos 12, 4. O sea que ya tenemos a w en términos de lambda. Las componentes de w van a estar en términos de lambda, donde lambda es un número real. Otro dato que tenemos es que el módulo de w tiene que ser 6, así que calculamos el módulo de w, que es la raíz cuadrada, ¿sí?, de la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado. Realizando cálculos, llegamos a la conclusión de que el módulo de w va a ser 6 si solo si el valor absoluto de lambda es 6 sobre la raíz de 241. O sea que lambda puede tomar un valor positivo o negativo. De acuerdo a si lambda es positivo o negativo, vamos a tener dos opciones para w. Si lambda es 6 sobre raíz de 241, cuando vamos a reemplazarlo aquí, nos queda el primer vector que vemos acá. Y si lambda es negativo, nos queda menos 6 sobre raíz de 241, nos queda el segundo vector. Ahora, nos están pidiendo que w forme con el eje y un ángulo obtuso. Si graficamos en el espacio, ¿sí?, tenemos el eje y, el eje x, el eje y y el eje z, y pensamos a w con origen en el 0, 0, 0, vamos a ver que si graficamos este vector, vamos a tener, nos vamos, menos 54 sobre raíz de 241 para este lado, un valor. Después tenemos, nos corremos en y, en dirección a y, menos 72 sobre raíz de 241, vamos por acá, y subimos en z, 24 sobre raíz de 241, caemos por acá más o menos. Entonces el vector lo podemos graficar de esta manera, a w, si tiene estas componentes. Si tiene las otras componentes, nos queda simétrico a w, a este valor, a este vector. Entonces vemos que w va a formar un ángulo obtuso en el caso en que w tenga estas componentes, y un ángulo agudo en el caso en que tenga las otras componentes. ¿Por qué hago esta distinción? Porque tengan cuidado que en las soluciones, en el apunte actualizado, están las soluciones de los ejercicios, y la solución está dada para ángulo agudo, ¿sí?, ya que en el apunte actualizado estaba pidiendo que w forme un ángulo agudo con el eje y. En la práctica que tenemos nosotros nos están pidiendo un ángulo obtuso, o sea que el vector w para el cual el ángulo que forme con el eje y sea, en realidad, con el E2 sería, ¿no?, con el versor E2, por ejemplo. El ángulo sería obtuso si tomamos a w con estas componentes, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora al ejercicio 17C. Tenemos los vectores u y b son perpendiculares. Nos dice que si el módulo de u es 3, el módulo de b es 4, calcular el módulo de el producto vectorial de u más b y u menos b. Bueno, ya vemos que si u no es el vector nulo y b tampoco, recordemos que entonces el módulo de u vectorial b era el módulo de u por el módulo de b por el seno del ángulo comprendido entre los vectores, y que u era paralelo a b si solo si el producto vectorial era el vector nulo. Entonces, eso lo vamos a necesitar, vamos a usar propiedades de producto vectorial también, para ver cómo nos queda la expresión u más b vectorial u menos b. Si distribuimos, nos queda u más b vectorial u más u más b vectorial menos b. Volvemos a distribuir y nos queda u vectorial u más b vectorial u,
y en este caso nos queda u vectorial menos b más b vectorial menos b. Recordemos entonces que si u y b son paralelos, el producto vectorial entre ellos nos da el vector nulo. Entonces vemos que u y u son paralelos, así que tenemos que aquí el vector nulo. También b y menos b son paralelos, tenemos el vector nulo. También podemos observar que por la propiedad 1 que hemos visto, b vectorial u es lo mismo que menos u vectorial b. Y por la propiedad 2 que hemos visto, tenemos que u vectorial menos b es menos u vectorial b. O sea que nos quedó menos 2 veces u vectorial b. Entonces, si calculamos el módulo, a esa expresión nos queda el valor absoluto de menos 2 por el módulo de u vectorial b. Viendo que tenemos todos los datos, porque tenemos que el módulo de u, ya tenemos el valor. El módulo de u es 3. El módulo de b también lo tenemos, es 4. Y tenemos el ángulo comprendido entre u y b. ¿Por qué? Porque sabemos que u y b son perpendiculares. Entonces el ángulo que forman u y b es un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Recordemos que el ángulo entre u y b tiene que estar entre 0 y pi. Así que tomamos el ángulo de 90 grados o pi sobre 2. Entonces tenemos que el seno de pi sobre 2 es 1, reemplazando todos los valores y multiplicando, el resultado es 24. Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 20a. Este ejercicio nos dice que el vector W es perpendicular a u y a b, y el ángulo formado por u y b mide pi sobre 6. Sabiendo que el módulo de u es 6, el módulo de b 3 y el módulo de w 3, queremos determinar los posibles valores de el producto mixto de u, b y w. Ven que acá es el producto escalar de u vectorial b escalar w, nos da el producto mixto de los tres vectores. Entonces, primero vamos a recordar la definición de producto vectorial. Nos decía que si tenemos u distinto del vector nulo y b distinto del vector nulo, el módulo del producto vectorial era esta expresión. Tenemos todos los datos porque tenemos el módulo de u vale 6, el módulo de b vale 3, y tenemos el ángulo comprendido entre u y b que es pi sobre 6. Así que ya tenemos que el seno de pi sobre 6 es 1/2. Por lo tanto, el módulo del producto vectorial de u y b nos da 9. Por otro lado, tenemos la definición de producto escalar. El producto escalar de dos vectores era, tenemos el vector u vectorial b y el vector w. Por definición esto es el módulo del primero, ¿sí? Por el módulo del segundo, por el coseno comprendido del ángulo comprendido entre estos dos vectores. Entonces, los valores tenemos. El valor del módulo de u vectorial b nos dio 9. Después tenemos como dato el valor del módulo de w. Y faltaría ver quién es este ángulo. El ángulo θ es el ángulo comprendido entre u vectorial b y w. Pero, como dato, teníamos que w era perpendicular a u y a b. Y también sabíamos que u vectorial b era perpendicular tanto a u como a b. Nuevamente, w, como en otro de los ejercicios anteriores, nos queda que w es paralelo a u vectorial b. Es decir, podemos escribir a w como un múltiplo de u vectorial b, o sea, como lambda por u vectorial b, con lambda un número real distinto de 0, ya que el módulo de w es 3, así que nos aseguramos de que sea distinto de 0. Entonces, ahora vamos a ver, porque lambda puede ser positivo o negativo. Si lambda es un número positivo, entonces lo que tenemos es que w y u vectorial b tienen el mismo sentido. Entonces, si tienen el mismo sentido y los pensamos con origen común, el ángulo que van a formar u vectorial b con w va a ser el ángulo 0. O sea, θ va a ser 0. Y si θ es 0, tenemos acá que el producto mixto es 27 por el coseno de 0.
donde el coseno de 0 es 1, por lo tanto es 27. En cambio, si lambda es negativo, entonces W y U vectorial B van a tener sentidos opuestos. O sea que si los pensamos con origen común, el ángulo que van a formar va a ser un ángulo de 180 grados o pi. Entonces, vamos al producto mixto y reemplazamos a tita por pi, nos queda 27 coseno de pi, donde el coseno de pi es menos 1. Por lo tanto, el producto mixto va a dar 27 o menos 27, de acuerdo a si lambda es positivo o lambda es negativo. Bueno, y con esto terminamos entonces los ejercicios para el práctico número 4 de vectores. Muchas gracias.